La naturaleza en la cosmovisión indígena Shipibo-Conibo en la Amazonía del Perú. El tema que voy a exponer en estos momentos es el manejo sostenible del bosque desde la cosmovisión indígena y luego la experiencia del manejo forestal comunitario técnicamente. El mundo indígena, el pueblo Shipibo-Conibo, desde muchos años atrás, nuestros antepasados han venido manejando nuestros bosques desde 4 conceptos, desde 4 horizontes, desde 4 ángulos. Uno de ellos, por ejemplo, es Nonete. Cuando se habla Nonete es prácticamente los antepasados hablaban todos los medios que nos rodean. Por ejemplo, están nuestros animales del monte, materiales para la artesanía, árboles maderables, árboles con frutas, sitios sagrados, plantas alucinógenas, plantas medicinales, plantas maestras, plantas mágicas. De todo este medio, nuestros antepasados tenían un concepto muy importante. Y el otro es cuando nuestros sabios indígenas, lo que nosotros decíamos Murraya o Unaya, dice que se introducían espiritualmente dentro del agua. Y ellos dicen que hay seres vivos también dentro de ese medio. Y eso permite creer en que la población indígena puede tener un respeto único a los seres que viven dentro de ellas. Y el otro es Hakonete. Cuando nuestros sabios o los Unaya empiezan a tomar el ayahuasca, dice que entran en 2 espacios, en 2 mundos. Y uno de ellos es el Hakonete, la espiritualidad, ¿no? Es un sitio sagrado donde que este pueblo tiene que ingresar para ser personas inteligentes, personas de buen vivir, personas que tienen que amar a la naturaleza. Y el otro es Panchinete. El Panchinete es un sitio de castigo, como decía. En base a estos 4 conceptos, la población indígena Shipibo-Conibo vivían dentro de la sociedad o manejaban nuestros recursos naturales. En la cosmovisión indígena Shipibo-Conibo, los espíritus de los sabios ancestros están presentes en el agua, en el árbol, en los animales. Espiritualidad y naturaleza conviven. Si no habría bosques, prácticamente no tenemos cultura. Por eso el bosque para nosotros es una expresión cultural. Y lo otro es el conocimiento local a través de las plantas medicinales. Yo creo que la mayoría de los pueblos indígenas, por no decir todos, utilizamos nuestras plantas medicinales. Para nosotros también es el alimento. Están los animales del monte, las aves, las frutas y otros. Vivienda, plantas medicinales, plantas maestras. Por ejemplo, el árbol parado tiene más valor que cuando está caído. Mientras que la cultura occidental no dice eso. La cultura occidental dice, este árbol parado te pago 50 soles. ¿Por qué? Porque no está tumbado. Este árbol cuesta cuando está en el aserradero. Mientras en el concepto indígena no es así. Tiene varias funciones. Por eso es que nosotros decimos que el árbol parado tiene más valor que cuando está ya caído en el suelo. Por ejemplo, conocemos cuándo, para qué y por qué tenemos que cortar el árbol. Antes decía, por favor, no corte ese árbol todavía porque si no se va a rajarse. O cuando la luna está en tal posición, ¿no? ¿Dónde y cuándo tengo que pescar o cazar animales? No vayan por tal sitio porque todavía no hay. No van a encontrar paiche, no van a encontrar tales peces. La temporada de la utilización de las plantas medicinales. Actualmente las plantas medicinales lo están utilizando como cualquier cosa, pero los antepasados no. Las plantas medicinales lo utilizaban en su debido momento. Por ejemplo, decían, hay que sacar tal hora, ¿no? Cuando la luna está en tal posición. De tal forma hay que utilizarla para que esta planta sea efectiva. Todo eso son conocimientos indígenas.
¿Conocen dónde están los animales del monte? ¿Dónde están las plantas medicinales? ¿Dónde están los árboles con frutas? El chapajal, aguajal, zona forestal, todo está distribuido. Los ancianos muchas veces lo manejan esto. Quiero hacer una breve historia, cómo éramos antes, cómo vivíamos. En aquella época nosotros vivíamos por clanes. El abuelo, el curaca, el yerno, sus hijos. Era un clan. Los territorios no eran demarcados. No decíamos el territorio de la comunidad es hasta aquí, hay que ser lindero. No, no había demarcación. Nosotros íbamos a pescar, a sacar plantas medicinales. No teníamos linderamiento. Anteriormente los indígenas practicaban mucho los valores. Muchísimo. Era pieza principal para que una población indígena, Shipibo, Conibo en este caso, teníamos que tener muchos valores. No ser haragán, no ser dormilón, no ser ladrón. El bosque es una expresión cultural. Sin bosque no hay cultura. El árbol en pie tiene más valor que cuando está en el suelo. El conocimiento ancestral de las plantas medicinales es inherente a la cultura de los pueblos amazónicos. Los pueblos originarios siempre se guiaron con base en valores y principios como la honradez y el trabajo. La tala ilegal en esta comunidad prácticamente ha bajado el 100% porque nadie quiere trabajar ilegalmente. Pero eso también fue una etapa de sensibilización muy fuerte. Es un choque de cultura, desde una cultura indígena hacia una cultura occidental, que sí o sí en algunas veces tenemos que romper este esquema porque ya estamos en el mundo de la globalización, en el mundo de la comercialización, sin dejar de utilizar lo que es la cultura indígena. No tenemos muy claro todavía la cultura empresarial. Siempre nosotros tenemos ese problema. La cultura empresarial para nosotros no lo tenemos en nuestra mente todavía. Siempre estamos utilizando lo que es la cultura indígena cuando realizamos esta clase de actividades. Quiero un poco hablar sobre la situación actual de las comunidades, de los que no están trabajando bajo un plan general de manejo forestal. Desigualdad en las transacciones comerciales es 20-80. Dan poder a los madereros. Viene la autoridad, el jefe de la comunidad, entrega su título de propiedad. El plan general de manejo forestal está donde el patrón. POA también está donde el patrón y prácticamente ellos no tienen nada. Las propuestas deben ser formuladas participadamente, o sea, hay que incluir a la población indígena, a los usuarios, a los beneficiarios para elaborar esta clase de propuestas. Bueno, como propuesta debe practicar el desarrollo de capacidades y no asistencialismo. Cuando una institución empieza solamente a hacer las cosas, el ingeniero, el antropólogo, el sociólogo y la gente que vive allá, por eso es importante hacer transferencia de conocimientos, desarrollo de capacidades de esa gente. Apoyo técnico y acompañamiento, tomar en consideración las diferentes culturas, la diferencia de culturas entre indígena y la cultura occidental, porque muchas veces cuando nosotros vamos a una comunidad, como una institución, como una ONG, dice, usted tiene que hacer esto o tiene que olvidarlo esto. No, hay que respetar lo que es la cultura indígena. Dentro de las propuestas de desarrollo forestal, para la Amazonía se debe considerar la existencia de pueblos indígenas. Muchos de los decisores políticos, pueden ser nacionales o regionales, hermano, dan leyes considerando que en la Amazonía peruana solamente existen árboles maderables de gran valor comercial y a los pueblos indígenas no somos considerados. La forestería comunitaria y los planes de manejo forestal deben respetar la cultura indígena, deben ser participativos y contar con una visión integral. Los pueblos originarios, sin perder su cosmovisión, pueden relacionarse en términos de equidad con la cultura occidental.